Hechos capítulo 12. Jacobo o Santiago muertos. Pedro encarcelado. En aquel tiempo el rey Herodes, Agripa específicamente, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, pero con uno se pasó la mano. Dice que lo mató a Jacobo con espada, hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndoles tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es decir, que sí se presentía un eminente peligro hacia Pedro, porque ya había asesinado a Jacobo, hermano de Juan. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, que estaba en un éxtasis. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo considerado esto, llegó en casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Es por esa razón que Juan Marcos, así se le llamaba, Juan Marcos, se constituyó un acompañante del apóstol Pedro. Se dice que el evangelio, según Marcos, fue dictado por Pedro. Marcos fue quien escribió, pero Pedro fue quien le dictó todo lo concerniente a esta cosmovisión de evangelio. Estaré enviándoles todo lo concerniente a Juan Marco a través de un estudio, para que ustedes lo tengan en sus manos, cómo este Juan Marco inicialmente fue débil en la fe, pero cómo se constituyó un hombre que fue útil para el ministerio. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio las nuevas de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: estás loca. Pero ellos aseguraban que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Ahora, aquí hay algo peculiar. La iglesia está orando en rogativas. Me imagino el tipo de oración: Señor, saca a Pedro de esa cárcel. Insistentemente orando para que Dios liberara a Pedro. Ahora, cuando Pedro se presenta ante ellos, cuando toca la puerta, viene una mujer, Rode, lo ve, apresuradamente corre a donde están todos orando y comunica que Pedro está allí. Ellos no creyeron.
¿Cuántas veces hemos hecho tipo de oraciones que oramos y pedimos, pero no creemos? Bueno, aquí está este caso, aquí está este cuadro. Este cuadro muestra que muchas veces nuestras oraciones se pueden convertir en oraciones religiosas. Bueno, y al fin y al cabo, Dios contestó esa oración. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Pero Herodes, habiéndoles buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Recordemos que dentro de la consigna romana, los soldados tenían que pagar con su propia vida aquel que estaba de reo, aquel que estaba encarcelado. Al escaparse, los soldados pagaban con su propia vida. Y aquí dice, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro, de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y comenzó a arengar. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombres. En otras palabras, eres como un Dios y no te pareces a un hombre. Esto llegó a los oídos del Dios mismo, que no tiene rival alguno. Al momento, un ángel del Señor le hirió para mostrar su fragilidad, por cuanto dio la gloria a Dios, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido por gusanos. Es decir, que los gusanos comenzaron a actuar de una manera sobrenatural sobre el cuerpo de Herodes. Pero la palabra del Señor comenzó a crecer y a multiplicarse por todas partes. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bueno, que tengan muy buen día. Estaremos mañana con el siguiente capítulo. Bendiciones.